Listo, bueno, el artículo me llamó mucho la atención porque explica conceptos que son muy básicos y es un artículo muy completo en la introducción. Explica básicamente qué es lo que se está analizando. Entonces, por eso me sorprendió mucho tu pregunta. Recurrí a hacer un video porque pues ponerme a escribir todo en texto es un poco más complejo y más tedioso. Entonces, el artículo se llama Degradación ruminal en bovinos de la proteína bruta de Paspalum notatum a diferentes edades de rebrote y estaciones del año. Entonces, para comenzar, pues, el listo. Entonces, se me ahorró lo que había hablado antes. Me tocó retomar. Voy a volver a comenzar. Entonces, pues, ¿cuál es el objetivo de este artículo? Entonces, ellos lo que quieren es evaluar la degradación ruminal de la proteína bruta de del Paspalum notatum en el rumen de bovinos en diferentes épocas del año. ¿Qué hicieron? Tomaron unas muestras de 5 centímetros de altura de este forraje y en tres estados fenológicos del forraje, a los 15, a los 30 y a los 45. Lo importante es entender que la deposición de nutrientes a lo largo de la vida del forraje no va a ser estática, va a ir aumentando o disminuyendo dependiendo el día. ¿Listo? Bueno, utilizaron el métodos diferentes para analizar la degradación de la proteína. Entonces, bueno, no utilizaron un solo método, pero ellos en la introducción describen varios. En este caso, en el experimento, ellos utilizaron la técnica de suspensión in situ con bolsas de Dacron. Aquí pues nosotros usamos bolsas de nylon. Ellos evaluaron diferentes tiempos de incubación y ya después entonces procesaron las muestras en el laboratorio. Para analizar los datos utilizaron ecuaciones que son descritas por Orskov y McDonald, donde ellos van a estimar la curva de degradación y de la degradabilidad efectiva. Ese análisis se hizo a través de un modelo lineal, esto con un paquete estadístico. Entonces aquí lo que más me llama la atención de este artículo es que ellos explican súper bien todos los conceptos para poder entender los resultados que ellos tuvieron. Entonces es un artículo súper completo, muy chévere de leer y muy fácil de entender. ¿Listo? Entonces aquí ellos empiezan comentando que los nuevos sistemas de alimentación para bovinos, en este caso, ellos tienen que reconocer la importancia tanto de la degradación de la proteína para poder ver qué es lo que realmente se está aprovechando en el intestino. Entonces, para eso ellos tienen que analizar diferentes tipos de forrajes y hacer unas curvas de dilución de las proteínas, pues porque en este caso lo que queremos trabajar es la proteína en las diferentes condiciones ambientales. O sea, eso es lo más rico, lo más valioso de este experimento, que no estimaron un tiempo determinado, un día 15, día 30, sino estimaron varios días, diferentes rebrotes, diferentes tiempos de incubación. Entonces, por eso es que probablemente utilizaron solamente 2 novillos. Ya les había mencionado al comienzo que la deposición de nutrientes en los forrajes de la edad. Entonces, en la fase inicial los va a depositar más proteína y en la fase final los va a depositar más fibra. Lo mismo la deposición del agua. Bueno, ya entrando en lo que son los métodos de evaluación, entonces aquí los autores hablan del método in situ de degradabilidad ruminal. Entonces es un método muy trabajado para valorar la digestión en el rumen. Entonces es lo que se mencionaba en el resumen. Se toman las bolsitas, se toma una cantidad, en este caso fue cortaron el forraje a 5 centímetros de altura, lo depositaron los animales fistulados y procedieron a incubar, que eso es básicamente lo que ellos hicieron. Y evaluaron diferentes tiempos de incubación, fueron como unos 6, 7 tiempos de incubación.
Entonces, ¿cómo se interpretan esos datos? El análisis de esos datos se hace a través de la desaparición de la fracción. Entonces, después esos datos se van a pasar por una ecuación exponencial. Esas ecuaciones están descritas por Orskov y McDonald. Y de ahí nos van a salir las constantes para cada tasa de degradación y podemos cuantificar la degradación ruminal en las diferentes fracciones. En este caso, pues estamos trabajando la proteína bruta. La tabla 1 y 2 están pues ya las constantes. Ay, la técnica, por ejemplo, otra técnica muy utilizada, la técnica in situ, que se usa para investigar cuál es la dinámica de la fermentación ruminal de cada alimento. Esto nos va a permitir la cantidad y la velocidad de utilización de cada componente durante el periodo de fermentación. Entonces me parece chévere como los autores van explicando eh, qué parte de la proteína se aprovecha, en qué parte de la planta, de la célula se encuentra, qué más fuentes importantes de nitrógeno para los microorganismos. Ahí se explica. Listo. Entonces, continuando con la parte de la introducción. Entonces, la verdad es que es la primera vez que hago una presentación así. Entonces, por eso se me corta lo que voy hablando. Entonces llega un pedazo donde nos explica que la proteína está en el alimento como proteína verdadera o nitrógeno no proteico, más algunas, más otro tipo de proteínas. Entonces eso me va a servir como insumo para las bacterias ruminales. Ellas van a aprovechar eso y me van a producir amoníaco y cadenas carbonadas. Entonces, si en el medio hay una energía disponible, ese amoníaco se va a usar para la síntesis de toda la proteína bacteriana. Entonces, la fracción, ay, ¿qué suena? La fracción de la proteína que va a atravesar al rumen va a ir al intestino sin que sea alterada. Esto después se va a digerir por las enzimas intestinales. Entonces podemos concluir que la proteína que llega al intestino va a provenir, digámoslo así, de la suma de la proteína bacteriana más la que no se degradó en el del alimento. La fuente más importante de nitrógeno para los microorganismos del rumen va a venir de la proteína del concentrado y del nitrógeno no proteico. Toda esta microflora rumenal tiene una, digámoslo así, una acción altamente proteolítica y gran parte de toda esa proteína que llega al rumen se va a degradar en dos compuestos, los péptidos y los aminoácidos. Y después la mayoría de esos aminoácidos van a ser desaminados. Entonces, hablando ya de los métodos para estimar la degradabilidad del rumen de las proteínas, está en saco, in situ. Ay Dios, aquí están haciendo una bulla. Entonces, in saco es la que se usa para estimar la proteína que no es degradable. Esta técnica tiene un problema porque tiene alta contaminación de la proteína bacteriana y el nitrógeno proporcionado por las bacterias debe ser restado como nitrógeno residual no digerible. Otro problema que tiene esta técnica es que la proteína es soluble, se puede degradar en el saco. Entonces, esta es una técnica que es muy usada y muchas veces toca poner un marcador para, pues, para identificar las proteínas. Y otra técnica que se usa también es in situ. Es fácil, es de rápida ejecución, se utiliza pequeñas muestras y hay bastante contacto con el ambiente ruminal. Entonces ahí pues son técnicas bastante usadas. Vamos a ver acá. Bueno, listo. Entonces ahí ya viene la parte del objetivo como tal del trabajo, que fue evaluar en distintas épocas del año, diferentes edades de rebrote, la cinética de la degradación ruminal de la proteína bruta de este pastor
horqueta, que es Paspalum notatum, en el rumen de vinos, fueron perdón, alimentados con pastura natural. Entonces, bueno, me explica ya lo que es toda la parte de la metodología, las colectas, pone los modelos que se utilizan, esos modelos están estudiados y recontraestudiados. Por último, ya describen el modelo estadístico. Ellos aquí juntan resultados y discusión. Entonces, bueno, hacia grandes rasgos, porque tampoco voy a ponerme a analizar el artículo, que es la de ustedes, la mayor parte de la solubilidad y la degradabilidad de la proteína se asocia a un mayor nivel de amonio en el rumen. Eso mismo lo dice en la introducción. Y esto va a aumentar la actividad de las bacterias, claro, porque son el insumo que ellos tienen para maximizar el consumo de dietas ricas en fibra. Los forrajes que tenemos aquí en esta zona son fibrosos amonio. Bueno, ahí va. Listo. Entonces, ahí ya empiezan a hablar de por qué va avanzando el estado fenológico de la planta, diferentes estados. Como ya tienen estaciones, pues eso tienen que asociarlo con los resultados que presentaron. Por ejemplo, dice que en el otoño la planta experimenta un incremento de estructuras de sostén y de pared celular. Entonces, pues ahí va a limitar la acción de las proteasas. Bueno, ahí ya tienen que ir analizando las tablas también, ¿no?